Una elección. Imposible. Si te conmueve esta historia, compártela y comenta. Tu opinión es muy importante. Sus ojos. Eran los ojos de su hijo. Y esa risa. La misma manera de reír. Ramón Cabrera sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies al ver al niño rubio sonriendo en el vestíbulo del aeropuerto. Un eco perfecto de la sonrisa de su propio hijo, Daniel, antes de que desapareciera. 5 años de silencio, culpa y búsqueda incansable, hasta que un pequeño llavero de avión que colgaba del bolso de una azafata reabrió una vieja herida y reveló una posibilidad impensable. Mateo, de 6 años, hijo de Sofía, ¿o era Daniel, el niño que Laura juró haber perdido? En la mesa de la cafetería, el café se enfriaba mientras una verdad ardiente se encendía entre dos extraños. ¿Y si el destino hubiera escondido a su hijo en los brazos de la única mujer que lo amaría como se merecía? Ahora, el dolor de un padre, el miedo de una madre y el amor de un niño están a punto de chocar en una elección imposible. Porque no basta con descubrir la verdad. Debes decidir qué hacer con ella. Esta historia te sacudirá y te recordará que a veces lo que se pierde no se va para siempre. Simplemente estaba siendo amado en silencio por otra alma. La Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, zumbaba con el murmullo constante de voces, anuncios de embarque y el arrastrar de maletas. Para la mayoría, era solo un punto de tránsito, pero para Ramón Cabrera se había convertido en un templo de luto. Hace 5 años, en este mismo vestíbulo, su hijo Daniel había desaparecido sin dejar rastro. Ramón se ajustó el nudo de su corbata, su mirada recorriendo la frenética terminal. A los 45 años, aún conservaba la figura de un hombre que nadaba con regularidad, pero sus ojos grises llevaban un peso que ningún ejercicio físico podía aliviar. Su cabello canoso contrastaba fuertemente con su pelo oscuro, las marcas de una vida envejecida prematuramente por la tragedia. «Señor Cabrera, el coche está esperando». Su chofer personal interrumpió sus pensamientos. «Cancela el viaje, Pedro. Hoy no iré a Barcelona». «Pero, señor, la reunión con los inversores». «Diles que tuve una emergencia. Mi asistente reprogramará todo». Pedro asintió, sin cuestionar. Conocía el estado de ánimo de su jefe, especialmente cuando Ramón decidía, como hoy, visitar el aeropuerto sin motivo aparente. El chofer se alejó discretamente, dejando a Ramón a solas con sus fantasmas. 5 años, 3 meses y 20 días. Ese era el tiempo exacto desde que Laura, su exesposa, le contó entre lágrimas cómo había perdido de vista a Daniel por solo un segundo. Un niño de 2 años que simplemente se había desvanecido en el aire. Las cámaras de seguridad, convenientemente averiadas ese día, no registraron nada concluyente. Empleados confundidos, testimonios contradictorios, y la policía finalmente cerró el caso después de meses de investigación sin resultados. A Daniel Cabrera se le presumió muerto, pero Ramón nunca lo creyó. Se dirigió a la cafetería de la sala principal y pidió un café. Allí, sentado en una mesa de la esquina, se permitió recordar a Laura. Hermosa, sofisticada, cautivadora, y como descubriría demasiado tarde, una magnífica actriz. Inicialmente, interpretó el papel de la madre devastada de manera convincente. Su rostro apareció en periódicos y revistas, con lágrimas perfectas corriendo por su cara perfectamente maquillada, mientras suplicaba por el regreso de su hijo. Apenas unos meses después, con Daniel presuntamente muerto, Ramón comenzó a notar las señales. El
disimulado alivio de Laura, la rapidez con la que superó el duelo, las lagunas en su historia y, luego, los mensajes encontrados en su teléfono, conversando con su amante sobre cómo finalmente estaba libre. Libre, como si un niño fuera una prisión. El divorcio fue rápido y brutal. Ramón la dejó sin un céntimo, movilizando a los mejores abogados del país. Laura desapareció del mundo, probablemente mantenida por algún nuevo amante adinerado. Y él se sumergió en el trabajo, expandiendo la cadena de empresas de tecnología Cabrera Global por todo el mundo, acumulando más millones que no lograron llenar el vacío en su corazón. «Disculpe, ¿está ocupada esta silla?». Una voz femenina interrumpió su contemplación. Ramón levantó la vista, listo para despedir a la intrusa, pero algo lo detuvo. Era una mujer morena, con delicadas pecas esparcidas por la cara, vestida con un uniforme azul marino de azafata. Su identificación la identificaba como Sofía García. «Por favor, siéntese», le indicó la silla vacía. «Gracias, está muy lleno hoy». Ella sonrió cortésmente, colocando su taza de té sobre la mesa. Siento haber interrumpido su momento de paz. Había algo en su sonrisa que parecía genuino, una rareza en el mundo de falsedades que Ramón habitaba. «No hay problema», respondió secamente, sin intención de prolongar la conversación, pero luego notó algo que colgaba de su bolso, un pequeño llavero de avión con el nombre Mateo escrito con letra de niño. «¿Es para su hijo?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. El rostro de Sofía se iluminó al instante. «Sí, Mateo tiene 6 años. Hizo este llavero en el jardín de infancia para que lo llevara en todos mis vuelos. Lo manejó con afecto. Dice que así nunca me perderé en el cielo. 6 años. La edad que Daniel tendría ahora. Debe extrañarla cuando viaja», comentó Ramón, con una punzada familiar en el pecho. «Lo hace, pero lo entiende. Somos solo nosotros dos, y mi madre, que no está bien. Él ya sabe que su madre necesita volar para traer dinero a casa». Tomó un sorbo de su té. «Es complicado, pero nos las arreglamos bien». Su franqueza lo desarmó. No había artificios allí, solo la honestidad de una mujer trabajadora. Lo opuesto a Laura. «¿Y usted?», preguntó ella. «¿También está esperando un vuelo?». «En realidad, acabo de cancelar un viaje». «Oh, ya veo. Sí, tengo una cadena de empresas de tecnología. Se suponía que iba a embarcar hacia Barcelona». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Cabrera, usted es Ramón Cabrera, de Cabrera Global». Él asintió, preparándose para el típico cambio de comportamiento que su nombre solía provocar. El interés repentino, la adulación, el intento de impresionar. Pero Sofía solo sonrió. «Mi madre solía trabajar como ama de llaves en uno de sus hoteles en Benidorm hace muchos años. Siempre decía que el trato al personal era excelente». Ramón se sintió conmovido por el comentario inesperado. No se trataba de su dinero o poder, sino de algo que realmente le importaba. El legado ético que su padre había construido y él mantenía. «Me alegra oír eso. ¿Cómo está ella?». Con Alzheimer avanzado, la voz de Sofía vaciló un poco. «Vivimos juntas. Tengo una cuidadora para cuando estoy en un vuelo, pero, bueno, a veces es difícil». Se encogió de hombros, pero había fuerza en el gesto. «Días buenos, días malos. Seguimos adelante». Un anuncio de vuelo resonó por el sistema de sonido, y Sofía miró su reloj. «Tengo que irme. Tengo un vuelo a Cancún en 40 minutos». Se puso de pie, ajustando su uniforme. «Fue un placer, señor Cabrera». «Ramón», la corrigió, sorprendiéndose de nuevo. «Puedes llamarme Ramón». «Entonces, fue un placer, Ramón». Sofía sonrió, y había una luz en esa sonrisa
que él no había visto en mucho tiempo. Mucha suerte con sus empresas. La vio alejarse, una figura elegante en medio de la multitud. Algo en ese breve encuentro lo había dejado inquieto. Quizás la mención de su hijo, quizás su genuina sencillez, o tal vez solo era el contraste con su mundo de vidrio y acero, donde las relaciones se medían en contratos. Mientras caminaba hacia la salida, una conmoción le llamó la atención. En la sala principal, un niño se despedía de su madre con abrazos y besos. Era un niño rubio, de unos 6 años, que sostenía la mano de una mujer mayor mientras saludaba a alguien. Ramón se detuvo, fascinado por la escena. El niño soltó una risa cristalina que resonó por la terminal y luego, por un instante fugaz, giró su rostro en dirección a Ramón. El mundo se detuvo. Esa sonrisa, esos ojos, la forma en que la comisura derecha de su boca. Exactamente como... ¿Daniel? El nombre se escapó en un susurro. El corazón de Ramón golpeó contra sus costillas. Dio unos pasos hacia adelante, abriéndose paso entre la multitud. El niño ahora se alejaba, de la mano de la mujer. Ramón intentó alcanzarlo, pero un grupo de turistas bloqueó su camino. Cuando finalmente logró pasar, el niño y la mujer habían desaparecido. Frenéticamente, corrió al mostrador de información. ¡El niño! ¡El niño rubio que estaba aquí con una mujer! ¿A dónde fueron? La recepcionista, confundida por su agitación, solo señaló las puertas de salida. Ramón corrió, pero afuera solo vio una fila de taxis que se alejaban. No había rastro del niño ni de la mujer. Volvió a entrar, su corazón aún latiendo con fuerza. Se estaba volviendo loco, viendo a Daniel en cada niño rubio. Le había pasado antes, en los primeros meses después de la desaparición. Su terapeuta lo llamaba proyección de duelo, pero esta vez se sentía diferente. Había algo tan increíblemente familiar en ese rostro. Fue entonces cuando notó algo en el suelo cerca del banco donde el niño había estado sentado. Un pequeño avión de papel, hecho con una hoja de color. Ramón lo recogió, desdoblándolo con cuidado. Dentro había un dibujo de niño, 3 figuras de palitos, una alta con cabello moreno, otra alta con cabello blanco y una pequeña en el medio. Debajo, escrito con garabatos de niño: mamá, abuela y Mateo. Mateo. El nombre golpeó a Ramón como un rayo. La azafata, el llavero, el hijo de 6 años. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de su jefe de seguridad. Carlos, te necesito ahora mismo. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre una azafata llamada Sofía García. Trabaja para una aerolínea española. Tiene un hijo de 6 años, llamado Mateo, al otro lado de la ciudad, en un acogedor apartamento de Barcelona. Sofía entró, exhausta después de un largo día de vuelo. El apartamento era pequeño, pero acogedor. 2 habitaciones, una sala de estar y cocina abiertas, decoradas con sencillez y mucho amor. Fotos de Mateo cubrían una pared entera. Su primer baño, su primer cumpleaños, su primer día de jardín de infancia. «Ya estamos en casa», anunció la señora López, que era la cuidadora de su madre, y en los días de vuelo, también de Mateo. «¡Mamá!». El niño corrió, lanzándose a sus brazos. Tenía el cabello rubio que le caía sobre sus intensos ojos grises y una sonrisa que iluminaba la habitación. «¿Me trajiste un regalo?». Sofía se rió, levantándolo en sus brazos. «Sí, pequeño oportunista,
Un pequeño llavero de México, mira. Mateo tomó el pequeño recuerdo, examinándolo con fascinación infantil. Gracias, lo voy a poner en mi colección. ¿Cómo fue el día?, le preguntó Sofía a la señora López, mientras se dirigía al cuarto de su madre, que estaba en silencio. Dormía mucho. Mateo se portó bien, excepto que perdió su pequeño avión de papel en el aeropuerto. ¿Lo perdió? ¿El que hiciste anoche? Mateo puso una cara triste. Estaba esperándote, pero se cayó. La abuela no pudo levantarlo porque le duele la espalda. No hay problema, mi amor. Haremos otro. En el pequeño y aireado cuarto, la señora García dormía plácidamente. A los 72 años, su rostro aún conservaba los rasgos de la belleza que Sofía había heredado. Su cabello completamente blanco enmarcaba una cara serena que rara vez reconocía a su hija en los días malos. Hoy, afortunadamente, parecía ser un buen día. Sofía ajustó las mantas y besó la frente de su madre, que abrió los ojos lentamente. «Ya estás de vuelta, cariño». La señora García sonrió, reconociéndola. «Ya volví, mamá. Siempre vuelvo». Después de acomodar a su madre y despedirse de la señora López, Sofía preparó una cena sencilla para ella y Mateo. El niño hablaba sin parar de su día en el jardín de infancia, de su nuevo amigo, de cómo quería ser piloto cuando fuera grande. «¿Más pasta, capitán?», ofreció ella, entrando en el juego. «Sí, señora», respondió Mateo con un saludo militar. Viendo a su hijo comer, Sofía sintió esa familiar oleada de gratitud y miedo. Gratitud por tenerlo en su vida. Miedo de que un día alguien se lo pudiera quitar. Ella nunca olvidaría esa mañana lluviosa en la Terminal 1, cuando encontró a un bebé abandonado en el baño de mujeres, envuelto en un abrigo caro, con un pequeño oso de peluche a su lado. Sin identificación, sin ninguna pista de quién lo había dejado allí. Como azafata, Sofía siguió el protocolo. Llevó al niño a seguridad del aeropuerto, informó el incidente y dio una declaración. Pasaron los días. Nadie reclamó al bebé. No hubo anuncios de niños desaparecidos. No hubo informes policiales. El caso fue clasificado como un abandono, y Sofía, que visitaba al niño a diario en el hogar de acogida, sentía que su corazón se hinchaba cada vez que el pequeño sonreía al verla. Después de meses de burocracia, evaluaciones psicológicas y audiencias, primero obtuvo la custodia provisional. Luego, una adopción definitiva. Lo llamó Mateo, el amado, porque así se sintió cuando lo sostuvo por primera vez. Amada incondicionalmente por esos ojos grises que la miraban con absoluta confianza. «Mamá», la voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. «¿Por qué estás llorando?». Sofía ni siquiera se había dado cuenta de las lágrimas que rodaban por su cara. «No es nada, mi amor. Mamá solo está cansada del vuelo». «No llores». Extendió su pequeña mano, tocándole la cara suavemente. «Yo voy a cuidarte». Y esas simples palabras, dichas con tanta sinceridad, solo intensificaron su emoción. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 6 años el miedo que la consumía? El miedo de que un día alguien apareciera para quitarle lo que más amaba en el mundo. Sofía abrazó a su hijo con fuerza, inhalando el olor de su cabello recién lavado. «Te quiero mucho, ¿sabes?». «Lo sé», respondió Mateo con la sencillez de los niños. «Te quiero hasta aquí», y abrió los brazos lo más que pudo. Más tarde, después de acostar a Mateo y ver a su madre, Sofía se sentó en el pequeño balcón del apartamento. Pensó en el hombre que había conocido en el aeropuerto, Ramón Cabrera, uno de los empresarios más ricos del país, dueño de una cadena de empresas de tecnología que abarcaba 4 continentes. Había una tristeza en esos ojos grises, una pena profunda, que todo el dinero del mundo no parecía capaz de curar. Por un momento,
Sintió una extraña conexión con él. Dos almas solitarias en una multitud. Sofía se rió de sí misma. ¡Qué pensamiento tan tonto! Pertenecían a mundos completamente diferentes. Él, a salas de mármol y reuniones de negocios multimillonarias. Ella, a los estrechos pasillos de los aviones y la lucha diaria para mantener a su pequeña familia. Mañana sería solo otro día, otro vuelo, otro viaje lejos de Mateo, para asegurar que él tuviera todo lo que necesitaba. Lo que Sofía no sabía era que en ese mismo momento, un detective privado estaba investigando su vida por orden de Ramón Cabrera, y que el destino, con su ironía implacable, acababa de entrelazar sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. La sede de Empresas Cabrera ocupaba los 10 pisos superiores de un rascacielos en el centro de Barcelona. Desde su oficina en el ático, Ramón observaba la ciudad, ese laberinto que nunca dormía. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, millones de vidas conectadas por una red de concreto y asfalto. ¿Cuántas historias se desarrollaban allí abajo? ¿Cuántos secretos? Señor Cabrera, Carlos está aquí. La voz de su secretaria se escuchó por el intercomunicador. Hazlo pasar. Carlos Silva era un hombre discreto de mediana edad, un excomisario de policía que ahora dirigía la seguridad de Empresas Cabrera. Su especialidad, sin embargo, iba más allá de la protección corporativa. Era el mejor detective privado que Ramón conocía. Traje lo que me pidió. Carlos colocó una carpeta sobre la mesa de vidrio. Ramón se sentó, abriendo la carpeta con las manos ligeramente temblorosas. Dentro estaban los detalles de la vida de Sofía García. Nacida en Segovia, 34 años, azafata durante 12 años, madre soltera de un hijo de 6 años, responsable de una madre con Alzheimer. Residencia, un piso hipotecado en Barcelona. Vida financiera, modesta pero estable. ¿Y el niño?, preguntó Ramón, con la garganta seca. Esa es la parte interesante. Carlos señaló la segunda página del informe. Mateo García. Legalmente adoptado por Sofía, después de ser encontrado abandonado en la Terminal 1 de Barajas en marzo de 2020. Marzo de 2020. Exactamente cuando Daniel desapareció. Hay registros del abandono, informes policiales, imágenes, todo según el protocolo. Sofía encontró al bebé en el baño de mujeres. Lo llevó a seguridad del aeropuerto. Nadie jamás reclamó al niño. Después del período legal, ella obtuvo la custodia. ¿Y eso no levantó sospechas? ¿Un bebé abandonado justo cuando hubo una desaparición en el mismo aeropuerto? Casos diferentes, áreas diferentes. La desaparición de Daniel se informó en la Terminal 2, donde su exesposa iba a embarcar hacia Europa. El bebé fue encontrado en la Terminal 1, la zona de vuelos nacionales. Y ya sabes cómo es la burocracia. Un departamento rara vez se comunica con otro. Ramón cerró los ojos por un momento, tratando de procesarlo todo. ¿Era posible que su hijo vivo estuviera siendo criado por una azafata al otro lado de la ciudad? Necesito pruebas concretas, Carlos. Fotos recientes del niño. Y quiero una prueba de ADN. ¿Cómo planea conseguir el material genético? Déjame eso a mí. Ramón se levantó, caminando hacia la ventana. Pero primero, quiero que recuperes todas las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día. Todas. Y quiero saber dónde estaba Laura antes de que reportara la desaparición. Carlos asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Necesitaré unos días. Hazlo en uno. Usa todos los recursos necesarios. Después de que Carlos se fue, Ramón permaneció inmóvil, mirando el horizonte de Barcelona.
Si Mateo era realmente Daniel, si Laura había abandonado a su propio hijo deliberadamente, ¿qué significaría eso? Y lo más importante, ¿qué haría él al respecto? El hijo que creía muerto podría estar vivo, amado y criado por una mujer que lo encontró por casualidad. Una mujer que, a diferencia de Laura, parecía haber dedicado su vida a él. El peso de esa posibilidad era abrumador. Ramón tomó el pequeño avión de papel que había encontrado en el aeropuerto y lo desdobló de nuevo. El dibujo infantil, tan inocente, tan lleno de amor, parecía quemarle las manos. Mamá, abuela y Mateo. Una familia real, construida con amor genuino. ¿Tenía derecho a interrumpir eso? ¿Qué harías en el lugar de Ramón? ¿Revelarías la verdad o protegerías la felicidad de la familia de Sofía? Sofía estaba abrochando a Mateo en su asiento de seguridad, preparándose para llevarlo al jardín de infancia, cuando notó a un hombre que los observaba desde el otro lado de la calle. Alto, bien vestido, disfrazado detrás de unas gafas de sol. Algo en él activó sus instintos de protección. «Mateo, espera aquí un momento. No salgas del coche». Cerró las puertas con llave y caminó decididamente hacia el extraño, que inmediatamente fingió estar en su teléfono. «¿Puedo ayudarlo?». Su voz era firme, sin traicionar el miedo que sentía. El hombre pareció sorprendido por su acercamiento directo. «Disculpe, usted ha estado observando a mi hijo durante casi 10 minutos. ¿Le importaría decirme qué está haciendo?». «Creo que hay un malentendido, señora. Solo estoy esperando a un amigo». «¿En esta dirección específica, frente a mi edificio?». El hombre dudó, claramente incómodo. «Mire, yo realmente voy a llamar a la policía». Sofía sacó su teléfono. «Eso no será necesario», sonó una voz familiar detrás de ella. Sofía se giró y se encontró con Ramón Cabrera caminando hacia ella. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos revelaban noches de insomnio. «¿Qué hace usted?». Dio un paso atrás, confundida. «¿Qué está pasando aquí?». «Puedes irte, Carlos». Ramón despidió al hombre, que asintió discretamente y se alejó. Luego se volvió hacia Sofía. «Necesitamos hablar». «¿Me está siguiendo? ¿Espiando a mi hijo?». La indignación reemplazó su confusión inicial. «No es lo que cree, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay un hombre tomando fotos en secreto de mi hijo? ¿Qué quiere de nosotros?». Antes de que Ramón pudiera responder, una pequeña voz salió de dentro del coche. «Mamá, vamos a llegar tarde al jardín de infancia». Sofía miró a Mateo, luego a Ramón, el pánico hinchándose en su pecho. «Aléjese de mi hijo», susurró, con los ojos ardiendo. «No sé a qué juego está jugando, pero termina aquí». «Sofía, por favor». Ramón dio un paso adelante. «Solo 5 minutos. Es importante». «¿Importante?». Ella se rió, incrédula. «Importante es la seguridad de mi hijo. Importante es que llegue al jardín de infancia a tiempo. Importante es no tener extraños tomando fotos de él, como si fuera una especie de...». Su voz se quebró. Algo en la mirada de Ramón la detuvo. No era una amenaza o malicia. Era dolor. Un dolor tan profundo y familiar que la desarmó momentáneamente. 5 minutos. Finalmente cedió. «En la cafetería de la esquina. Después de que deje a Mateo en la escuela. Gracias». El alivio en su voz era palpable. Sofía regresó al coche, forzándose a sonreír normalmente a Mateo. «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó el niño, curioso. «Solo un compañero de trabajo». Ella encendió el coche, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Vamos, o la señora Pérez se enojará porque llegamos tarde». Durante todo el trayecto hacia el jardín de infancia, Sofía no pudo dejar de pensar. ¿Qué querría un multimillonario como Ramón Cabrera de ella? ¿De Mateo? ¿Era esto una especie de acoso?
¿Un error? ¿O algo peor? Las posibilidades aterradoras se multiplicaban en su mente. La cafetería era pequeña y acogedora, con solo media docena de mesas. Ramón ya estaba allí cuando Sofía llegó, sentado en un rincón discreto, con las manos alrededor de una taza de café sin tocar. Ella se acercó con cautela, todavía tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. «Estoy aquí. 5 minutos». Se sentó frente a él, tensa. «¿Por qué me está siguiendo?» Ramón respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. «Hace 5 años, mi hijo Daniel desapareció en el aeropuerto de Barajas. Tenía 2 años en ese momento». Sofía frunció el ceño, confundida por el giro inesperado de la conversación. «Lo siento mucho, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo?» «Fue en marzo de 2020», continuó Ramón, observando su reacción de cerca. «El mismo mes en que usted encontró a un bebé abandonado en la Terminal 1. A Sofía se le heló la sangre. Su respiración se volvió superficial y sintió que la habitación giraba. «¿Qué está insinuando?» «No estoy insinuando nada. Estoy preguntando si es posible que el niño que usted adoptó sea mi hijo». «No», ella negó con la cabeza, la negación instintiva. «No, eso es absurdo. Mateo fue abandonado. Seguí todos los protocolos legales. La adopción fue legítima, supervisada por un juez. Nadie lo estaba buscando». «¿Y si alguien quiso que fuera así?», preguntó Ramón suavemente. «Si alguien lo abandonó deliberadamente, asegurándose de que no lo encontraran, ¿quién haría algo tan horrible?» «Laura, mi exesposa». La amargura teñía su voz. «La mujer que reportó la desaparición de Daniel». Sofía se sintió perdida, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. No podía ser. Mateo era su hijo. Su pequeño milagro. «¿Por qué hace esto?» Su voz temblaba. «¿Por qué ahora, después de 5 años?» «Porque acabo de encontrar una pista». Cuando vi a su hijo en el aeropuerto, tiene la misma sonrisa, Sofía. La misma mirada. Ramón sacó una foto de su cartera. Un bebé rubio con ojos increíblemente grises, sonriendo a la cámara. «Este es Daniel». Sofía miró la foto y el mundo se detuvo. El parecido era innegable, pero no podía ser. No quería que fuera. «Eso no es suficiente», devolvió la foto, luchando contra su pánico. «Muchos niños rubios se parecen, de acuerdo. Por eso sugiero una prueba de ADN». «Nunca». La respuesta fue inmediata. Visceral. «Mateo es mi hijo. Mi hijo legalmente adoptado. No permitiré que aparezca de la nada para molestarlo con historias sobre padres biológicos y abandono». Entiendo su reacción. Ramón mantuvo su voz tranquila. «Pero piénselo. Si realmente es Daniel, ¿no cree que merece saber la verdad? ¿Que yo merezco saberla? ¿Verdad?» Sofía se rió amargamente. «¿Qué verdad? ¿Que fue abandonado como basura? ¿Que su madre biológica no lo quiso? ¿Qué clase de verdad es esa para un niño de 6 años? La verdad de que su padre nunca dejó de buscarlo, que nunca dejó de amarlo ni un solo segundo». Algo en la sinceridad de esas palabras golpeó a Sofía. Vio por primera vez más allá del imponente empresario. Vio solo a un padre desesperado, aferrado a una tenue esperanza. «Y si accedo a esto», habló lentamente, cada palabra pesando como plomo. «Si permito esta prueba, ¿qué pasará después? ¿Intentará quitarme a Mateo? ¿Arrastrarme a una batalla legal que no puedo ganar contra sus abogados?» «No», la respuesta de Ramón fue firme. «Independientemente del resultado, no haré nada que perjudique el bienestar de Mateo. Él es claramente amado y bien cuidado. Cualquier decisión se tomará pensando primero en él. Palabras, solo palabras. Entonces déjame probarlo con acciones». Se inclinó hacia adelante. «Hagamos esto.
Usted elige cómo se hace la prueba. Usted elige el laboratorio, el método, todo. Yo pagaré por ello, pero usted tendrá el control completo del proceso. Y antes de que se entreguen los resultados, firmaremos un acuerdo, redactado por el abogado de su elección, garantizando que no tomaré ninguna acción legal sin su consentimiento, sin importar el resultado. Sofía lo miró fijamente, buscando cualquier señal de falsedad. Pero todo lo que vio fue sinceridad, y ese mismo dolor profundo que había reconocido antes. ¿Por qué lo hace de esta manera? Podría simplemente demandarme. Tiene los recursos para ello. Porque ya ha habido demasiadas víctimas en esta historia, respondió Ramón simplemente. Usted cuidó de él cuando nadie más lo hizo. Eso significa mucho para mí. El silencio se instaló entre ellos, pesado con posibilidades y miedos. Necesito pensarlo, dijo Sofía finalmente, levantándose. Esto es demasiado. Lo entiendo. Ramón también se levantó. Tómese todo el tiempo que necesite. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. Cuando esté lista, o si necesita algo, llámeme directamente. Ella tomó la tarjeta con los dedos temblorosos y la guardó en su bolso. Una última cosa, Ramón añadió vacilante. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿puedo verlo de nuevo? De lejos, sin interactuar, solo verlo. La vulnerabilidad en esa petición rompió algo dentro de Sofía. Por un momento, se imaginó en su lugar. Años creyendo que su hijo estaba muerto, solo para descubrir que podría estar vivo, tan cerca y a la vez tan lejos. Mañana a las 4, dijo en voz baja, en el Paseo Marítimo de Barcelona. Estaremos allí. Gracias. La gratitud en su voz era genuina. Sofía salió de la cafetería sintiendo como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Si Mateo era realmente Daniel, si tenía que compartirlo, ¿cómo sobreviviría a eso? Los siguientes días fueron un torbellino para ambos. Ramón se sumergió en la investigación, mientras Sofía oscilaba entre la negación y la aceptación. En el paseo marítimo, como prometió, llevó a Mateo a jugar. Sentada en un banco, fingió no notar a Ramón, observando desde la distancia. Vio sus ojos llenarse de lágrimas cuando Mateo corrió, riéndose de la misma manera que Daniel se reía en las fotos. Vio su cuerpo tensarse, resistiendo el impulso de correr hacia el niño. Ese dolor genuino la conmovió más de lo que quería admitir. Por la noche, después de acostar a Mateo, Sofía revisaba sus álbumes de fotos. Los primeros días con él, cuando era un bebé. Su primera palabra, mamá. Sus primeros pasos. Su primer cumpleaños, con un simple pastelito, y la señora García todavía lo suficientemente lúcida como para cantar «Feliz cumpleaños». Navidades, viajes al parque, los pequeños momentos que construyeron su vida juntos. ¿Era posible que todo esto se basara en una mentira? ¿Que otra mujer hubiera abandonado deliberadamente a esa criatura perfecta? La duda la consumió. Mientras tanto, Ramón recibió las primeras conclusiones de Carlos. Las imágenes recuperadas de las cámaras de seguridad mostraban algo inquietante. Laura, disfrazada con un uniforme de limpieza, llevando algo pequeño, envuelto en una manta azul, entrando en la Terminal 1 y saliendo sin el bulto en sus brazos. El momento era imposible de ignorar. Minutos después, apareció en la Terminal 2, histérica, reportando la desaparición de Daniel. El plan ahora era muy claro. Laura había abandonado a su propio hijo, asegurándose de que estuviera lo suficientemente lejos para no ser asociado con la desaparición que reportaría a continuación. ¿Por qué? Las investigaciones de sus cuentas bancarias
revelaron transferencias sospechosas al extranjero, poco antes del incidente. Laura planeaba huir del país, sin el niño. Daniel era una carga, un obstáculo para su nueva vida. Y Ramón, con su amor obsesivo por el niño, un problema aún mayor. En la soledad de su ático, Ramón luchó contra una rabia devastadora. ¿Cómo podía alguien hacer eso a su propio hijo? ¿Con qué frialdad había Laura ejecutado ese plan, dispuesta a que todos creyeran que Daniel estaba muerto? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus oscuros pensamientos. Era Sofía. «Estoy de acuerdo con la prueba», dijo simplemente, con la voz agotada, «pero con mis condiciones. Todas». «Hecho», respondió Ramón. «Y quiero ver las pruebas que tienes. Todas. Mañana. En mi oficina, o donde prefieras». Un pesado silencio siguió. Cuando Sofía habló de nuevo, su voz se quebró. «Si él es realmente tu hijo, ¿qué pasará con nosotros?». La pregunta quedó flotando entre ellos, pesada con miedo e incertidumbre. Ramón cerró los ojos, sintiendo el peso de esa decisión. «No lo sé con certeza», respondió honestamente, «pero sí sé que tú eres la madre que él conoce, la madre que lo amó cuando más lo necesitaba. Eso nunca cambiará, sin importar lo que muestre la prueba». Cuando colgó, Ramón sintió una extraña mezcla de esperanza y tristeza. Si Mateo era realmente Daniel, tendría a su hijo de vuelta. Pero, ¿a qué costo? Destruir la familia que el niño conocía. Traer el trauma del abandono de nuevo a su vida. Por primera vez, Ramón se preguntó si había un camino en el que todos pudieran ganar, en lugar de perder. Al otro lado de la ciudad, Sofía se preguntaba lo mismo mientras observaba a Mateo dormir plácidamente, ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Desenlace y reflexión. El laboratorio que Sofía había elegido estaba en un edificio discreto en el corazón de la ciudad. Era un reconocido centro de genética, especializado en pruebas de paternidad y genealogía. La sala de espera, decorada en tonos neutros, estaba vacía a esa hora temprana, excepto por Ramón, que había llegado 20 minutos antes. Miraba la puerta con ansiedad, revisando su reloj por 10ª vez. En los últimos días había dormido poco, consumido por la posibilidad de finalmente confirmar lo que su corazón ya sabía. Las pruebas que Carlos había reunido eran convincentes. Imágenes parciales de Laura abandonando algo en la Terminal 1, la coincidencia de horarios, los detalles del caso encajando como piezas de un rompecabezas sombrío. Sofía se había quedado en silencio al ver las pruebas. Su rostro había palidecido, pero mantuvo la compostura, como si ya se estuviera preparando para lo peor. La puerta se abrió y ella entró, de la mano de Mateo. El niño llevaba una camiseta azul con estampados de aviones y su cabello estaba peinado hacia un lado, resaltando sus intensos ojos grises. Al ver a Ramón, sonrió tímidamente. «Hola», dijo Mateo con la sencillez de un niño, medio escondiéndose detrás de las piernas de su madre. «Hola, Mateo», respondió Ramón, con la voz ahogada por la emoción. Sofía le había explicado a su hijo que necesitaban hacerse una prueba especial porque un doctor quería estudiar lo fuerte y saludable que era. Una mentira piadosa para protegerlo de una verdad que ninguno de los dos conocía todavía. «Este es el señor Ramón», presentó Sofía, manteniendo la voz firme. «Él también se hará la prueba». Mateo miró a Ramón con curiosidad infantil. «¿Tienes miedo a las agujas?», preguntó seriamente. Ramón sintió que una sonrisa se formaba involuntariamente. «Un poco. ¿Y tú?». «Solo un poquito». Mateo mostró un espacio minúsculo entre su pulgar y su dedo índice. «Pero mamá dice que los niños valientes pueden tener miedo, siempre y cuando lo enfrenten de todos modos».
Esas simples palabras golpearon a Ramón como un puñetazo. Era exactamente lo que él solía decirle a Daniel cuando necesitaba una inyección. «Tu madre es muy sabia», respondió, mirando a Sofía con un nuevo respeto. El teta, técnico de laboratorio, los llamó. El procedimiento fue rápido y sin dolor, solo un hisopo de saliva. Mateo trató el proceso como una aventura, haciendo preguntas sobre los pequeños bichos que viven en nuestras bocas y por qué los científicos querían conocerlos. Después, Ramón se acercó a Sofía. «¿Cuánto tiempo hasta que tengamos el resultado?» «3 días», respondió ella, ajustando la mochila de Mateo en su hombro. «Pedí la máxima prioridad». «Gracias por hacer esto», dijo Ramón en voz baja. «Sé lo difícil que es». Sofía solo asintió, incapaz de articular la tormenta de emociones que la consumía. En esos días, había oscilado entre la ira, el miedo, la aceptación y, sorprendentemente, una creciente compasión por Ramón. Algo en la forma en que miraba a Mateo, con esa mezcla de esperanza y dolor, resonaba profundamente en ella. «¿Podemos tomar un helado, mamá, como premio por ser valientes?» Mateo le tiró de la mano, interrumpiendo el momento. «Claro, mi amor». «¿Puede venir el señor Ramón también?», preguntó el niño, sorprendiendo a ambos adultos. Él también fue valiente. Sofía dudó, mirando a Ramón con incertidumbre. Una parte de ella quería mantener a Mateo lejos de él, para protegerlo de un vínculo que podría ser devastador si la prueba confirmaba sus sospechas. Otra parte reconocía su derecho a conocer a su hijo, incluso si aún no sabían toda la verdad. «Si tu madre dice que sí», respondió Ramón diplomáticamente, dejando la decisión en manos de ella. Después de un momento de vacilación, Sofía asintió. «Hay una buena heladería cerca». Los tres caminaron uno al lado del otro por la acera soleada. Para cualquier observador, parecerían una familia típica. Un padre, una madre y un hijo, disfrutando de una mañana de sábado. La ironía no pasó desapercibida para Sofía. En la heladería, Mateo eligió chocolate con cobertura de malvavisco, creando un adorable desorden alrededor de su boca. Ramón lo observaba, fascinado, absorbiendo cada expresión, cada gesto, como si tratara de recuperar 5 años perdidos en cuestión de minutos. «Mamá dice que tienes empresas muy grandes», comentó Mateo entre cucharadas. «¿Con piscinas y todo?» «Sí, las tengo», respondió Ramón, sorprendido por la pregunta. «Podría nadar allí un día. Estoy aprendiendo a nadar sin flotador». Sofía intervino rápidamente. «Mateo, no nos invitamos a lugares». «Está bien», Ramón sonrió. «Estaría feliz de tenerte en cualquiera de mis empresas. De hecho, tenemos una aquí en Madrid, con una increíble piscina para niños con toboganes y fuentes». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¡Guau, mamá, podemos ir! ¡Por favor, no!». El corazón de Sofía se encogió. Estaba perdiendo el control de la situación rápidamente. La barrera que había tratado de mantener entre Mateo y Ramón se estaba disolviendo ante sus ojos. «Ya veremos, cariño. Ahora termina tu helado. Tenemos que ir a recoger a la abuela de la fisioterapia». Mateo obedeció, pero continuó haciendo preguntas a Ramón sobre empresas, aviones y otros países. Había una conexión natural entre ellos, una relación que Sofía no podía negar. Con cada minuto que pasaba, se hacía más difícil ignorar la posibilidad de que Mateo fuera realmente el hijo biológico de ese hombre. Cuando se despidieron, Mateo extendió su mano a Ramón con la seriedad de un adulto. «Fue un placer conocerlo, señor Ramón». Ramón estrechó suavemente su pequeña mano, tragándose el nudo en la garganta. «Fue un placer aún mayor conocerte a ti, Mateo». Mientras veía a la madre y al hijo alejarse de la mano, Ramón sintió una creciente certeza. Sin importar lo que mostrara la prueba, su vida nunca volvería a ser la misma. Los 3 días de espera
fueron los más largos de sus vidas. Sofía se sumergió en el trabajo, tomando vuelos extra para mantener su mente ocupada. Cuando estaba en casa, abrazaba a Mateo con más fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Ramón, por su parte, canalizó su insomnio en acción. Con la ayuda de sus abogados, preparó varios escenarios legales, todos priorizando el bienestar de Mateo. En ninguno de ellos consideró arrancar al niño de Sofía. Cuanto más pensaba en la situación, más claro se volvía que la solución no estaba en los tribunales o en batallas por la custodia, sino en algo mucho más complejo: reconstruir una familia a partir de los fragmentos que dejó la crueldad de Laura. En la víspera de los resultados, Carlos trajo la última noticia. Laura había sido localizada en Dubái, viviendo lujosamente con un magnate del petróleo. Las autoridades ya habían sido contactadas y una solicitud de extradición estaba en proceso. Ella enfrentaría cargos graves de abandono de niños y falsificación de un informe policial. Cuando el correo electrónico del laboratorio finalmente llegó, Ramón estaba en su oficina. Con manos temblorosas, abrió el archivo adjunto. Las palabras saltaron de la pantalla. Probabilidad de paternidad: 29%. Era verdad. Mateo era Daniel. Su hijo estaba vivo. La emoción lo hizo desplomarse en su silla. Años de dolor, rabia y desesperación culminaron en ese momento de claridad absoluta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras repetía en un susurro incrédulo: «Está vivo. Mi hijo está vivo». Su teléfono sonó. Era Sofía. «¿Lo viste?» Su voz estaba quebrada. «Sí», fue todo lo que pudo decir. «Necesitamos hablar. En persona». «Claro. ¿Dónde?» «En mi casa. Esta noche. Después de que Mateo se duerma. A las 9». Después de colgar, Ramón permaneció inmóvil durante largos minutos. Había encontrado a su hijo, pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor. ¿Cómo podría ser un padre sin destruir la vida que Daniel, no, Mateo, había construido con Sofía? El pequeño apartamento de Sofía era exactamente como Ramón se lo había imaginado: modesto, pero impecablemente ordenado y acogedor. Fotos de Mateo decoraban las paredes, contando la historia de una infancia feliz, a pesar de las limitaciones financieras. Sofía lo recibió con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Le ofreció café, que él aceptó más por cortesía que por deseo. ¿Ya está dormido?, preguntó Ramón, sentándose en el sofá de la pequeña sala. Sí, nada lo despierta después de la hora del cuento. Ella sonrió tristemente, sentándose frente a él. ¿Y bien? Es verdad, es verdad. El silencio pesaba entre ellos, cargado de implicaciones no dichas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía finalmente, con la voz temblorosa. Ramón tomó una respiración profunda. Antes de responder, quiero mostrarte algo. Abrió su maletín y sacó algunos documentos. Estos son los resultados de la investigación completa sobre Laura y el abandono de Daniel. Tenemos suficiente evidencia para condenarla. Ya ha sido localizada y pronto enfrentará la justicia. Sofía examinó las fotos y los informes, el horror creciendo en su rostro. ¿Cómo pudo alguien hacerle eso a su propio hijo? Laura nunca lo amó de verdad, dijo Ramón con amargura. Era solo un accesorio, un medio para mantenerme atado a ella. Cuando decidió irse con su amante, Daniel se convirtió en un obstáculo. ¿Pero abandonarlo así? Sofía se estremeció. Pudo simplemente haberte dejado la custodia. Eso no le habría dolido lo suficiente, explicó Ramón,
un viejo dolor resurgido. Sabía cuánto amaba a nuestro hijo. Hacerlo desaparecer, dejarme creer que estaba muerto, era la venganza perfecta por haber descubierto sus traiciones. Sofía negó con la cabeza, incapaz de comprender tanta crueldad. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuáles son tus planes? Ramón colocó otro documento sobre la mesa. Este es un acuerdo de custodia compartida, redactado por los mejores abogados de familia. Estipula que Mateo seguirá viviendo contigo, manteniendo su rutina actual. Yo tendría derechos de visita regulares. Participaría en las decisiones importantes sobre educación y salud, y contribuiría financieramente a su bienestar. Sofía examinó el documento, atónita. ¿No vas a pelear por la custodia completa? No. La respuesta fue firme. Mateo tiene 6 años. Tú eres la única madre que conoce. Arrancarlo de ti sería traumático y cruel. No repetiré los errores que otros cometieron con él. Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Sofía. Gracias, susurró. Tenía miedo de que usaras tu poder y dinero para quitármelo. Podría, Ramón completó suavemente. Pero, ¿qué clase de padre me convertiría en ese caso? ¿Qué lección le estaría enseñando a mi hijo? Se puso de pie. Caminando hacia la pared de fotos, examinó cada una. Mateo aprendiendo a caminar, soplando velas, jugando en la playa, siempre con Sofía a su lado, radiante de amor. Tú le diste lo que yo no pude en esos años, continuó Ramón, con la voz quebrada por la emoción. Un hogar seguro, amor incondicional, recuerdos felices. Nunca podré agradecerte lo suficiente por eso. Sofía también se puso de pie, acercándose a él. ¿Qué le diremos? ¿Cuándo? Cuando creas que está listo, respondió Ramón. Podemos empezar despacio, yo como un amigo de la familia, alguien que se preocupa por ti. Con el tiempo, cuando él se sienta cómodo conmigo, le contaremos la verdad, adaptada a su edad, sin detalles sobre el abandono, sin traumatizarlo. ¿Y qué hay de ella? ¿De Laura? ¿Y si algún día quiere conocerla? Cuando sea mayor, si quiere, no se lo impediremos. Pero por ahora, es mejor protegerlo de esa verdad. Sofía asintió, reconociendo la sabiduría en ese enfoque. Se quedaron uno al lado del otro, mirando las fotos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. ¿Puedo verlo?, preguntó Ramón suavemente. Solo mirarlo mientras duerme. Sofía dudó solo un segundo antes de asentir. Por aquí. Ella lo guió por el estrecho pasillo hasta una pequeña habitación, pintada de azul claro. Pequeños aviones de juguete colgaban del techo y una lámpara en forma de estrella proyectaba constelaciones en las paredes. Mateo dormía profundamente, abrazando un oso de peluche muy querido. Ramón se acercó en silencio, observando a su hijo con reverencia. El cabello rubio esparcido por la almohada, las manos delicadas, el pecho subiendo y bajando en respiraciones tranquilas. Vivo, a salvo, amado. Una lágrima se escapó, cayendo en silencio. Sintió la mano de Sofía tocar suavemente su brazo, ofreciéndole consuelo. «Tiene tu frente», susurró ella, «y tu barbilla. Como no me di cuenta antes». «Gracias por dejarme verlo», respondió Ramón, apartándose a regañadientes. De vuelta en la sala de estar, había una nueva atmósfera entre ellos. Ya no eran adversarios, sino aliados unidos por el amor a un solo niño. «Hay una última cosa que me gustaría proponer», dijo Ramón. «Se trata de tu madre, la señora García». Sofía frunció el ceño, confundida. «Tengo contactos con los mejores especialistas en Alzheimer del país. Me gustaría ofrecerle tratamiento en una clínica especializada con la atención más avanzada disponible». Sofía se tensó. «No necesito su caridad, Ramón». «No es caridad», respondió con calma. «Es gratitud. Ella es la abuela de mi hijo ahora.
parte de la familia que lo cuidó cuando yo no podía. Además, Mateo la ama. Ver a su abuela recibir la mejor atención solo lo beneficiará a él. Sofía pensó por un momento, dividida entre el orgullo y el reconocimiento práctico de que su madre merecía el mejor tratamiento posible. Lo pensaré, respondió finalmente. Es todo lo que pido. Mientras Ramón se preparaba para irse, Sofía lo detuvo con una última pregunta. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Somos tan diferentes. Vivimos en mundos completamente separados. Ramón sonrió ligeramente. Tal vez por eso mismo funcionará. Mateo tendrá lo mejor de ambos mundos. Tu integridad, tu sencillez y tu amor incondicional. Y mis recursos para asegurarle que tenga todas las oportunidades posibles. No somos tan diferentes en lo que realmente importa. Ambos lo amamos más que a nosotros mismos. Las palabras quedaron entre ellos, pesadas de verdad. Sofía asintió lentamente, permitiéndose, por primera vez, vislumbrar un futuro en el que no tendría que enfrentarse a todo sola. 6 meses pasaron rápidamente. La transición fue más suave de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. Ramón se convirtió en una presencia constante en la vida de Mateo. Primero como el amigo especial de mamá, luego como una figura paterna. Paseos al parque, tardes nadando en las empresas, salidas de fin de semana cuidadosamente planeadas. La señora García recibió tratamiento en la mejor clínica de neurología del país. Aunque su Alzheimer era irreversible, su calidad de vida mejoró significativamente. En los días buenos, llamaba a Ramón, ese joven apuesto que hace sonreír a mi hija. Porque sí, Sofía volvía a sonreír. La carga compartida se había vuelto más ligera. La compañía de Ramón, inicialmente tensa, se había transformado gradualmente en amistad, luego en algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Laura fue extraditada y enfrentó un juicio. La evidencia era irrefutable. Condenada a 8 años por abandono de menores, declaraciones falsas y otros delitos, estaba cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad. Mateo no sabía nada de ella. Esa verdad se mantendría a salvo hasta que fuera lo suficientemente mayor para entenderla. Una soleada tarde de domingo, los tres estaban en el jardín de la nueva casa que Sofía había aceptado como regalo para Mateo. Una casa espaciosa y aireada en el mismo vecindario, que le permitía al niño mantener su escuela y amigos. Ramón estaba empujando a Mateo en el columpio, mientras Sofía preparaba limonada. «¡Más fuerte, tío Ramón!», gritó Mateo, riendo. Todavía lo llamaba tío, aunque ya sabía, a través de conversaciones cuidadosamente guiadas, que Ramón era su otro padre. Había aceptado la noticia con la sencillez de los niños. «Entonces tengo 2 casas y 2 habitaciones llenas de juguetes. Genial». La complejidad vendría más tarde, con la edad. Pero por ahora, su inocencia era un regalo que todos protegían ferozmente. Sofía los observó desde el patio, su corazón rebosando de una emoción que ya no podía negar. Ramón captó su mirada y sonrió. Esa sonrisa que, en los últimos meses, había comenzado a hacer que su corazón latiera más rápido de una manera que nunca esperó. Más tarde, con Mateo dormido después de un día de juego, se sentaron en el patio, compartiendo una botella de vino. «Mañana tiene que ir al aeropuerto», comentó Sofía. «Quiere ver despegar los aviones». «El aeropuerto», repitió Ramón pensativo, «donde todo comenzó y terminó y comenzó de nuevo. La vida es extraña, ¿verdad?». Ella miró las estrellas. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría sentada aquí,
criando a mi hijo con un multimillonario que conocí por casualidad. Y si alguien me hubiera dicho que encontraría a mi hijo perdido en los brazos de la mujer más fuerte y decente que jamás había conocido. Ramón terminó, sus ojos encontrándose con los de ella con intensidad. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no dichas. Te escucho, comenzó Sofía tentativamente. Lo sé, respondió él suavemente. Yo también lo siento, pero no hay prisa. Tenemos tiempo, toda una vida por delante. Ella sonrió, dejando que su mano encontrara la de él sobre la mesa. Era un comienzo, delicado, cauteloso, pero lleno de promesas. En la habitación de al lado, Mateo dormía plácidamente, ajeno al milagro que su existencia representaba. Un niño que, abandonado en las sombras de un aeropuerto, encontró no solo una madre, sino una familia entera. Una familia imperfecta, reconstruida a partir de la pérdida y el dolor, pero fortalecida por el amor más puro de todos. El tipo de amor que elige amar, a pesar de las cicatrices. El camino por delante sería largo, con desafíos por venir. Pero esta noche, bajo las estrellas, 3 corazones latían al unísono, finalmente en el vuelo correcto hacia el destino más hermoso de todos. Un hogar real. Espero que la historia reescrita sea de tu agrado y cumpla con todas tus expectativas. Si deseas alguna otra modificación, házmelo saber. Hasta la próxima.